tierra, lo podemos ejemplificar en este texto. Dice, y comenzando desde Moisés, mira qué interesante, y comenzando desde Moisés el Señor, mientras los discípulos iban, esos dos discípulos de Jerusalén hacia Emaús, el Señor comenzó, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Jesús decían. ¿En dónde? En todas las escrituras, en este libro sagrado. Allí se encuentra todo, y no solamente eso. El versículo 44 nos dice, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros antes de su crucifixión, que era necesario que hiciese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés. Yo quiero que entiendas, para la mente hebrea, la palabra la ley de Moisés no se refiere a la tabla de los 10 mandamientos. Nosotros achicamos esa expresión. Se refiere a los libros que contienen la ley de Dios. Y los libros que contienen la ley de Dios son Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. Por eso son conocidos como los libros de la ley, la Torá para el pueblo judío. Y allí el texto dice, y verso 44, y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Entendiste eso, mi querido? En la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, en los libros de los profetas, y podríamos citar todos los libros de los profetas, y podríamos citar los libros de los salmos. Tú sabes que los salmos, sí, el libro de Salmos, como lo dice, pero está comprendido el libro de Proverbios, está comprendido en él el libro de Eclesiastés, está comprendido en él el libro de Cantares, están comprendidos en él otros libros, como el libro de Ruth, libros como estos. Están comprendidos dentro de estas 3 divisiones que usa el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, que era su libro de texto. Nota qué interesante. Yo quiero continuar. Pedro, mira quién, Pedro, habla acerca de la inspiración en los escritos de Pablo en 2 de Pedro 3, 15 al 16. Y yo quiero ir a ellos, porque una cosa es citarlo y otra cosa es que lo leamos. 2 de Pedro 3, 15 y 16 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también, permítame verificar que estoy en lo correcto, 2 de Pedro sí correcto, 3, 15 y 16. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pedro está hablando de la inspiración que tuvo Pedro de Pablo. Y dice, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito, que le ha sido otorgada por parte del cielo. Y tened entendido, casi en todas sus epístolas, Pablo hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Sí, claro. Y yo voy a resaltar algo aquí. ¿Cuán difícil es entender el léxico de una persona que ha estudiado? Usa palabras. Yo conozco un amigo mío, se ha convertido en amigo, sirvió como abogado de mi familia para el caso de un asunto muy personal. Y a mí me place escuchar a ese abogado cuando él habla. Las palabras que utiliza. Y me deja, como alguien dijo una vez, anonadado. La usó hace muchos años y yo no entendía lo que eso significaba, así que tuve que ir al diccionario. Como otro utilizó en una ocasión, tililando. Y como yo no quería pasar por desconocedor, me fui a la biblioteca a buscar los significados de estas palabras. Me encanta. Y Pablo, recuerda, era un doctor de la ley. Pablo era un erudito. Y cuando Pedro, un simple pescador transformado, estudiado en la universidad con el mejor catedrático de todas las universidades, el maestro de maestros, el profesor de profesores, el doctor de doctores,
Cristo Jesús se atreve a decir lo siguiente, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Como también las otras escrituras. Yo quiero que entiendas que cuando Pablo, Pedro, Juan, Mateo y los demás escritores del Nuevo Testamento escribieron, cuando Jesús estuvo en esta tierra, no existía el Nuevo Testamento. La palabra de Dios en el tiempo de Jesús era el Antiguo Testamento. ¿Captas? Era el Antiguo Testamento, no era otro libro. Ahora bien, teniendo esto como referencia, como argumenta Brad Jones, un autor cristiano, Jesús era un teólogo. Me encanta eso. Jesús era un teólogo que basó su teología en el judaísmo. Sí, Jesús era un teólogo. Su rico genio y humor perspicaz impregnan sus parábolas coloridas con enseñanzas creativas conservadas en la historia de los evangelios. Como teólogo, escucha esto, Jesús valorizó la narración bíblica. Jesús valorizó, le dio valor Jesús a la palabra. Para la mayoría de los críticos actuales son inaceptables eso que Jesús valorizó. Ejemplo, ¿qué valorizó Jesús en el Nuevo Testamento que ocurrió en el Antiguo Testamento? Bien, el diluvio de Noé, capítulo 6 del libro del Génesis. Y podríamos citar más. El diluvio de Noé, ¿dónde lo citó el Señor? En Mateo 24, 37 y 39 y Lucas 17, 26 y 27. Sodoma y Gomorra, lo que ocurrió con esa región. Mateo 10, 15, 11, 23 y 24 de Mateo. La historia de Jonás, profeta del Antiguo, no del Nuevo Testamento. Mateo 12, 39, 41 y Lucas 11, 29, 32. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que quiero enseñar? Que el Nuevo Testamento está impregnado del Antiguo Testamento. Eso es lo que quiero enseñar. Como mínimo, eso demuestra que hay algo de intrigante en la teología de Jesús. Razón por la cual es necesaria una reflexión de esta temática de la teología de Jesús. Además, la explicación del Nuevo Testamento sobre el ministerio de Jesús sostiene que Él mismo instruyó a sus seguidores de que su vida y ministerio se cumplirían en las Santas Escrituras. O sea, Jesús, el teólogo, Jesús que es un teólogo, cuya teología encuentra significado en sí mismo. ¿Estás entendiendo? Ahora vas a comprender lo que quiero decir. Por otro lado, al revisar de modo cómo trató Jesús las Escrituras, fácilmente concluimos que Él no es solamente el creador, autor de ellas, es también su intérprete más preeminente. ¡Wow! ¿Entiendes eso? Yo no sé si puedes captar la belleza de esto. De hecho, es necesario, mi querido hermano, recordar que Jesús no es solo el autor de la Biblia a través del poder del Espíritu Santo, sino Él mismo es un lector e intérprete de las Escrituras. ¿Escuchaste? Él mismo las lee y Él mismo las interpreta. De este modo, la correcta comprensión y aplicación de la palabra del Señor, de la Biblia, depende de la aceptación de Cristo como la estrella norte integradora para la doctrina y para la propia fe cristiana. Tienes que entender esto. Cuando tú rechazas una parte de la palabra de Dios, no estás rechazando sino el autor de la palabra de Dios. Estás rechazando a Dios mismo. Y te dices hijo de Dios. Y te dices cristiano. Pero tú que rechazas una parte de este sagrado libro que el Señor dio como relevante e importante. Entonces mi pregunta es, ¿cómo Jesús, que es el Dios creador,
el que inspiró este libro sagrado, le dio esa relevancia y tú y yo no le damos la importancia a este libro sagrado. Mi querido hermano y mi querido amigo que me escuchas, ¿notas que es tan importante el estudio de este libro? En este sentido, entonces, el objetivo principal de la hermenéutica, la ciencia que explica, que analiza, que habla de la palabra del Señor, que te explica, te interpreta, es relacionar el texto con la persona de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque esto es la palabra de Jesús. En este sentido, entonces, mi querido hermano y mi querido amigo, el objetivo principal de la hermenéutica es relacionar el texto con la persona de Jesucristo. Ese es el objetivo de la hermenéutica, relacionarlo, porque van relacionados. Mi Biblia, en el libro de 2 Timoteo que leímos, 3, 16 y 17, dice que toda la escritura, creo que no lo leímos, o sí, dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, que es importante que entendamos toda la escritura, la habíamos leído, sí, claro, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y en el momento en que se está escribiendo esto por parte del apóstol Pablo, Pablo está hablando de allá, del Génesis a Malaquías, querido mío que me escuchas, de la palabra de Dios de ese momento que era el Antiguo Testamento. Déjame decirte que cuando Pablo está escribiendo esta porción, Jesús ya no está en la tierra. Jesús ya había ascendido al cielo. La gente suele decir, no, es que con la cruz del Calvario el Señor quitó ese antiguo pacto, el Antiguo Testamento ya fue quitado. ¿Dónde está quitado? ¿Dónde está eso? No hay tal cosa. Es un invento del ser humano. Es un invento del diablo para decirte a ti que no lo leas, que no leas este sagrado libro que puede transformar tu vida, ¿sabes? Yo te puedo decir, hace mucho tiempo, conocí a un hombre que al estar así mismo como estamos hoy, escuchándome en un tipo de conferencia como esta, llegó un hombre, y voy a citar su nombre porque él me dio el permiso, Pedro Pablo Castrejón. Ese hombre llegó totalmente borracho al templo. El templo estaba lleno, llenísimo. En esa conferencia bautizamos 117 personas. No es la cantidad, es lo relevante de lo ocurrido con este hombre en especial de entre esos 117 personas. Él llegó totalmente borracho. Se sentó en la silla. ¿Quién iba a pensar que un borracho, totalmente ebrio, iba a prestar atención? Pero cuando salimos del templo, él nos dijo, se quedó de último, que estábamos en la puerta ya despidiéndolo a cada uno de ellos esta noche, como estamos en este momento aquí. Mañana vuelvo, nos dijo. Yo pensé, no, este borracho no viene. Pero el día siguiente a las 4 de la tarde estaba en el templo. Ahí estaba sobrio ahora. Ahí estaba para escuchar la palabra del Señor. Y lo más hermoso de esto es que él mismo reconoció que nunca había leído este libro. Y el solo estudio de este libro lo conmovió tanto a ese hombre altote, lo conmovió tanto, que a la quinta noche, llorando, tomó la decisión de entregarle su vida al Señor, consagrarse a Dios. Porque había sido impactado, porque él había aprendido que este libro no debía ser leído, porque lo iba a volver loco si lo leía. ¿Sabes qué? No te vuelve loco, te vuelve más sabio. Y lo más hermoso de esto es que ese hombre, Pedro Pablo Castrejón, de un esposo maltratador, de un padre maltratador, se convirtió en un hombre ahora diferente, transformado, porque todos los días este hombre dedica tiempo, oye bien, dedica tiempo al estudio de la palabra del Señor. El Señor transforma vida. Su palabra transforma vida. ¿Quieres encontrar respuesta a tus problemas? Solo lo podrás encontrar aquí en este libro sagrado, en este libro especial. Nota, sigue diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Escuchaste esto, querido? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que puede ocasionar en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, la lectura, el estudio de este libro sagrado.
puede transformarte, puede cambiarte. Nota si no le dio la importancia a Jesús. Nota si no le dio la debida importancia a esto. Jesús declaró claramente que la Escritura es inspirada divinamente, ofrecida a través de instrumentos humanos, humanos imperfectos. Sí, querido, claro, no hay ningún ser humano perfecto. No hay. No hay. No hay ser humano perfecto. Yo recuerdo una historia que nos contó alguien de un hombre que dijo en su pueblo: voy a ir a recorrer el mundo para encontrar a la mujer perfecta. Y pasó muchos años recorriendo el mundo. Y cuando regresó a su tierra, le preguntaron, ¿y la mujer perfecta? No la encontré. Y la respuesta que ellos le dieron es que no la encontraste porque ni tú mismo eres perfecto. No hay nadie perfecto. El único perfecto es nuestro Padre Dios, es nuestro Señor. Él sí son perfectos. Dios es perfecto. Pero tú y yo podemos llegar a ser perfectos a través del estudio de esta palabra, de la palabra del Señor. Tú y yo podremos llegarlo a ser. Claro que sí. Cambiados, transformados, diferentes. La Biblia dice que tú y yo, cuando somos transformados, cambiados, diferentes, somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios, que tiene un sacerdocio especial. Tú y yo, querido mío, nota qué importante es esto. Ofrecida a través de instrumentos humanos. Esto puede ilustrar por el hecho de que Él atribuye al Espíritu Santo las palabras dadas por David y muchas otras cosas que nosotros podríamos decir, querido mío. Voy a hablarte acerca de esto. Querido hermano, Jesucristo el teólogo comprendía y aceptaba la Escritura, la palabra del Señor, como inspirada divinamente y autoritativa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir yo con esto? Que lo que ella dice es auténtico, es veraz y se va a cumplir lo que no se ha cumplido todavía. Y en su gran mayoría ya se ha cumplido. La palabra del Señor es auténtica, es veraz y tiene un registro exacto de los hechos ya dados. Si Él, siendo el autor, hablando de Jesús, veía la palabra de esa forma, no tiene el mínimo sentido, mi querido hermano y amigo que me escucha, no tiene el mínimo sentido que nosotros tratemos de disminuirla. No, que fue clavada en la cruz. No, que esa parte no, eso es del Antiguo Testamento. No, eso no, es el Nuevo Testamento, cuando en el Nuevo Testamento está lleno. Y podría haberte dado muchos otros textos que tengo. Pero el tiempo está avanzando. Y yo quiero decirte, nuestro deber es leer este sagrado libro, reflexionar en lo que ella transmite y seguir sus enseñanzas. ¿Sabes por qué? Porque esta es la palabra del Señor. De esta forma podremos vivir de manera sabia y mantener comunión con el autor de este sagrado libro. Este libro te puede hacer sabio. Este libro te puede hacer un mejor esposo. Este libro te puede hacer una mejor esposa. Este libro leído en tu casa, querido hermano y querida hermana, querido amigo, querida amiga, puede convertir a tus hijos en mejores hijos. Mira lo que te estoy diciendo. Este libro transforma vidas. Y yo quiero llamarte en esta ocasión a reflexionar en esto. Si el Señor Jesús le dio la importancia a la palabra de Dios, que es Dios, ¿por qué tú y yo no le damos el debido lugar a la palabra del Señor? Y dedicamos cada día, ahora en este tiempo en el que tenemos más tiempo que antes tal vez, para leerla con mayor plenitud, para dedicarle mayor tiempo. Querido amigo, yo te quiero animar a leer la palabra del Señor. Te quiero hacer una pregunta. ¿Estarías dispuesto a comenzar a leer este libro sagrado? ¿Me permitirías estudiar durante todos estos días que estemos? Todas estas noches que vienen, a las 7 de la noche, desde las 6:30 prácticamente de la tarde, en adelante estaremos todos estos días en adelante estudiando este libro precioso. Lo que en él se habla del plan de salvación. Lo que en él se habla
de la palabra de Dios. ¿Estarías dispuesto a hacer un pacto? No conmigo, con Dios, de leerlo. ¿Sabes? Yo soy el primero en levantar la mano. Yo quiero seguir estudiando este libro sagrado. Yo necesito de Dios. ¿Sabes qué le pidió Salomón a Dios en aquella ocasión cuando fue al lugar alto para adorar y hablar con Dios? Que él no quería riquezas. Él le pidió sabiduría e inteligencia para dirigir al pueblo. ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres inteligencia? Este libro dice, demándala del Señor. Y lo podrás encontrar aquí. Yo te quiero animar a encontrarte con Jesús. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Dios bendito y Padre Santo, gracias por este estudio de tu palabra. Imploramos, Señor, tu bendición para todos los que aquí están. Guárdales y haz que al estar en sus hogares sean protegidos, Señor, por ti, por tu Santo Espíritu, por tus santos ángeles. Y que todas estas cosas que acontecen sean erradicadas del alrededor de sus casas. Y aquellos que han sido maltratados por esta situación, Señor, tú eres el Dios de los milagros. Creemos en ti, confiamos en ti. Señor, pon tu mano sanadora sobre cada uno de los que nos están escuchando. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Este primer tema. Ahora, queremos recordar que esta semana de las 7:30 hasta el sábado nuestra esperanza en el cielo. Una vez más, nuestra parte, la esperanza. Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio deja marca fatal. No hay esperanza de vida en aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre deja a Dios al final. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. Esperanza y certeza en quien ya salió vencedor.
La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza